mañana compartí algunas: no te dejaré, voy a estar contigo, yo soy tu padre, y tantas palabras que nos dice la Biblia. Y hay algo, y es algo que es muy importante, que nosotros podemos saber y que nosotros debemos de saber, y es que todo éxito, hermanos, que nosotros tengamos solo se debe a Dios. Todo éxito en nuestra vida, todo éxito en nuestro camino, todo éxito que nosotros podamos obtener solo se lo debemos a Dios. Nada es de nuestra parte, todo realmente es de parte de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios poder hacerlo. La palabra de Dios dice que la voluntad de Él es como buena, agradable y perfecta. Y aunque muchas veces no podamos entender cuál es la voluntad de Dios, también hay un versículo que sé que se ha estado diciendo en esta casa, lo repitieron en la mañana y lo vuelvo a repetir, y dicen: porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es conforme a los que son quienes llamados. Y hoy pregunto: ¿cuántos llamados hay en esta casa? Solo 5. ¿Cuántos escogidos hay en esta casa? ¿Cuántos hijos hay en esta casa? Ahí vamos mejorando. Somos llamados, somos escogidos, somos hijos. Por lo tanto, tenemos a un Padre. Tenemos a un Padre que está con nosotros y tenemos a un Padre que siempre estará con nosotros. En la vida podremos tener oposiciones. En la vida podremos tener dificultades. En la vida podremos tener cosas que nos van a querer detener. Pero nosotros también tenemos que saber que en la vida nosotros podemos continuar. Y quiero que vayamos al libro de Daniel para que empecemos. Al libro de Daniel, capítulo 6. Y vamos a verlo del 1 al 4. Todos conocemos la historia de Daniel, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Sí. Así que no voy a leerlo todo porque deberíamos de leer todo el capítulo, pero voy a ser así muy puntual. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 6 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Número 2. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Número 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu, ¿qué, iglesia? Superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Número 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ahora bien, la palabra dice, ¿verdad?, que el rey vino y nombró 120 gobernantes. Sobre estos 120 gobernantes dijo el rey: voy a nombrar 3 superiores que estén sobre él, a quienes los gobernantes le van a rendir cuentas. Y de estos 3 gobernantes, él nombró a Daniel sobre ellos. Es decir, estaba Daniel, los supervisores y los 120. Ahora bien, la palabra dice que Daniel tenía un espíritu superior. La palabra dice que Daniel era diferente. La palabra dice que Daniel tenía algo que los otros no tenían. Y lo que Daniel tenía era el Espíritu de Dios. ¿Qué nos hace realmente ser diferente al mundo? ¿Qué nos hace ser diferente a los demás? Que la presencia de Dios esté con nosotros. Amén. Amén, muy bien. Entonces en ese momento el rey dice: bueno, pondré a Daniel sobre estos para que él pueda gobernar y sea él quien venga y me dé la información. Pero ¿qué es lo que sucede? Los sátrapas, los gobernantes, empiezan a tener celos de Daniel y lo que quieren hacer es comenzar a destruirlo.
y dijeron, bueno, empecemos a buscar cómo destruir a Daniel. Empecemos a buscar cómo Daniel pueda ser quitado de donde está. Y comenzaron a conspirar contra él para poder armar un plan para deshacerse de Daniel, simplemente porque Daniel era diferente. En el versículo 10, vamos a irnos hasta el versículo 10, dice, y antes del 10, perdón, dice que ellos vinieron y hicieron un edicto donde fueron donde el rey y le dijeron, bueno, mira que Daniel se arrodilla a otro Dios que no eres tú. Y si alguien lo hace, entonces va a ir al foso de los leones. Sin embargo, en el versículo 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y cerradas las ventanas, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Daniel tiene una sentencia en la cual le dice, mira Daniel, si tú sigues adorando a tu Dios, si tú sigues sirviendo a tu Dios, si tú sigues orando a tu Dios, simplemente vas a ir al foso de los leones y te van a comer. ¿Qué hicieron a Daniel? Había un decreto, había un edicto en contra de Daniel, en contra del que tenía un espíritu superior, en contra del llamado del Señor, en contra del hombre de Dios. Pero Daniel dice que aunque supo que él podía ir al foso de los leones, Daniel fue a su casa y siguió haciendo lo que hacía antes. Daniel siguió orando, Daniel siguió clamando, Daniel siguió sirviendo al Dios que servía como si nada pasara. El pastor nos compartía algo hoy en la mañana y decía, cuando somos perseguidos, cuando el Señor calla, cuando hay un silencio de Dios, cuando somos acusados, cuando somos calumniados, ¿corremos o nos afirmamos más al Señor? Daniel me dice que él se afirmó más al Señor, porque Daniel incluso no dice que cerró sus ventanas y dijo, me voy a esconder y voy a cerrar mis ventanas. No, Daniel abrió sus ventanas porque se mantenía firme en lo que él estaba creyendo. Y dijo, los gobernantes vinieron, hicieron el decreto, pero ellos dijeron, no, dijo Daniel, yo lo voy a seguir haciendo como antes. Número 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel sabía que si lo hallaban iba a ir al foso, sí lo sabía, pero no le importó. No le importó. Fueron luego ante el rey y le hablaron el edicto real y le dicen al rey, ¿no has firmado un edicto que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace tu petición. Yo decía, Daniel estaba cautivo, estaba preso, estaba detenido, había sido sacado de su pueblo a un lugar de cautiverio, pero Daniel seguía sirviendo y orando a su Dios de su salvación. Sin embargo, ¿qué hacen los conspiradores? ¿Qué hacen los que querían destruir a Daniel? Dijeron, no hemos hallado en Daniel problemas, es un hombre fiel, es un hombre recto, es un hombre que no se equivoca, entonces vamos a crear algo en contra de su propia ley para deshacernos de Daniel.
Entonces, ¿qué puede hacer el enemigo? Voy a crear algo entre sus propios principios para poder llevarlo al foso de los leones. El rey dijo, es cierto, yo hice el edicto, yo hice el decreto. Y como era un decreto de ley, tenía que cumplirse. Y tenía que hacerse de esta manera. La palabra dice, en el versículo adelante, en el 16, que Daniel fue traído y echado al foso de los leones. Y mire lo que le dice el rey a Daniel. Entonces el rey mandó y trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El Dios tuyo a quien continuamente tú sirves. El rey sabía que Daniel servía a un Dios diferente al que de él conocía. Y dice que Daniel fue echado al foso de los leones, con leones que quizás no habían comido no sé por cuántos meses. ¿Qué sucede con los leones? Los leones comen vegetales, maíz, frijoles, tortillas, plátanos. ¿Ah? Carne. Los leones naturalmente comen carne. Ahora bien, la palabra dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese no solo busca carne, busca un espíritu vivificante a quien comerse. Y eso hace Satanás. Daniel fue echado al foso de los leones y el rey le dice, el Dios tuyo, el Dios a quien tú sirves. La palabra dice que él fue echado, pusieron una piedra y se fueron. Y el rey se fue muy triste, porque el rey quería mucho a Daniel. El rey se puso hasta en ayuno, no comió, dice la palabra que no escuchó música, no sucedió nada. Y él esperó, y él esperó. A la mañana siguiente, vamos a irnos en el versículo 20. La pantalla hoy va y viene, así que listos con sus Biblias, ¿verdad? En el versículo 20 dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo librar de los leones? Le está preguntando el rey. En el 21, Daniel. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahora bien, hay algo en el versículo anterior, en el 21, y es que Daniel no era conocido en Babilonia por el número de seguidores que tenía. Daniel no era conocido por sus riquezas. Daniel no era conocido por su estatus social. Daniel no era conocido por lo que él sabía. Daniel era conocido por el Dios al que él servía. En el 20, porque cuando el rey llega y le dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? No le dijo, Daniel, tú que eres el grande, tú que eres, no, le dijo, Daniel era conocido por el Dios viviente. Ahora bien, ¿por quiénes somos conocidos nosotros? ¿Por el Dios a quien servimos? ¿Por quién somos conocidos? Algo se decía en la prédica anterior. ¿A quién influenciamos? Para poder influenciar en alguien, yo también necesito ser influenciado. Y es a quien represento yo, y es al Espíritu Santo y al mismo Dios vivo. Daniel era conocido
porque servía al Dios viviente. Daniel era conocido porque era un hombre fiel. Daniel era conocido porque era el que oraba mañana, tarde y noche. Y de esa forma Daniel era conocido. Daniel era reconocido por ser un hombre de oración, por ser un hombre de fe, por ser un hombre de servicio. El rey llega y le dice, porque continuamente sirves, ¿te libró? ¿Y qué le dice Daniel? Sí, mandó uno de sus ángeles y le cerró la boquita a los leoncitos. ¿Y saben qué, hermanos? Que aunque Daniel estaba metido en el foso de los leones y estaba lleno de leones, ahí dice de los leones, no sé cuántos habían, 1, 2, pero creo que 1 es más que suficiente, ¿no? Y dice que estaba metido ahí y que llegó el ángel y cerró la boca de los leones para que no le hiciesen daño. El Señor envió su ayuda para proteger a su siervo. Y el Señor envía ayuda para proteger a sus hijos. El Señor envía ayuda para protegernos en todo momento. Él vino y no menguó. Él vino y no se detuvo. Porque dice, vino un ángel para defenderme, para protegerme. Y tengo en mis anotaciones el Salmos 34:7, que lo compartimos en nuestro altar de oración. Y dice la palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Compartíamos en la mañana y decía, el Señor está ahí y el Señor va a enviar su ayuda. Significa que Él está para defendernos y para protegernos. Daniel no dejó que las circunstancias cambiaran su camino y dejara de tener la fe en el Señor y poder continuar. Daniel no dejó que las circunstancias le impidieran seguir sirviendo al Señor. Daniel no permitió que lo que estaba sucediendo cambiara su filosofía o su creencia. ¿Por qué? Porque nada de lo que dicen los demás puede definirnos quiénes somos nosotros. La palabra de Dios dice que somos real sacerdocio, tierra santa, pueblo adquirido por Dios. La palabra de Dios dice que somos hijos, que somos hijas. La palabra de Dios dice que somos redimidos, que somos redimidas. La palabra de Dios dice que Él es mi Padre y tengo a quien clamar a mi Señor. Entonces lo que pueda estar alrededor no va a definir, o lo que pueda estar sucediendo no va a definir quiénes somos en Cristo. ¿Quiénes somos en Cristo? Más que vencedores por aquel que nos amó. Daniel dijo, aunque haya un edicto, que aunque me diga que yo no puedo adorar a mi Dios, no me interesa porque sigo creyendo en mi Dios. ¿Por qué? Porque Daniel tenía confianza en el Dios que servía. Porque Daniel tenía seguridad que Dios le iba a ayudar, no importara lo que pasara. Ahora bien, hay algo que me llamó mucho la atención, que fue como un brinquito, que quizás no sea parte de esto, pero no me puedo quedar con él. Y dice en el versículo 24 de Daniel 6, en el versículo 24 dice que cuando Daniel salió del foso, Daniel fue sacado y dice que no había ninguna lesión en él, no había ningún aruño, no había absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor cerró la boca de los leones y a Daniel no le pasó nada. Y dice el número 24, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y fue algo que saltó porque
la palabra de Dios dice que la iniquidad de nuestros padres podrá alcanzar tercera y hasta cuarta generación. Aquí, la iniquidad de los que habían ido en contra de Daniel mató a sus mujeres, a sus hijos y los que estaban con ellos. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente sucedía? Ellos conspiraron en contra de un siervo de Dios. Ellos conspiraron o hablaron simplemente en contra de Daniel. Ellos conspiraron o hablaron simplemente en el que estaba por encima. No, conspiraron contra el Dios viviente, a quien servía. ¿Y por qué le decía que me saltó? Porque muchas veces hablamos y no sabemos las consecuencias de lo que podemos hablar o de lo que podemos juzgar. Y se los digo porque sí fue una enseñanza para mí y no me la puedo callar. Porque la palabra dice que la iniquidad, que el pecado podrá ser arrastrado a nuestras generaciones y ni siquiera los demás. Ahora bien, sí dice la palabra también que toda maldición será cortada cuando nosotros también la cancelamos en el nombre de Jesús. Pero no seamos portadores de lo que pueda suceder de aquí en adelante para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra palabra, nuestras declaraciones dicen que son de vida y son de muerte. Ese solo fue un paréntesis. ¿Por qué? Daniel dice después que el rey vino y puso un edicto en el cual dijo que ahora deben de temer y deben de conocer al Dios viviente a quien sirve Daniel. Y de esa manera dice que fue así. Entonces vemos que este Daniel fue al foso de los leones, que los leones no se lo comieron y que él pudo venir y seguir adelante y pudo seguir gobernando y pudo estar ahí donde el Señor lo tenía a pesar de estar en un cautiverio. Ahora bien, hay situaciones en la vida en que realmente nos pueden arrastrar, nos pueden desanimar, nos pueden entristecer. Y quiero que nos vayamos a Isaías, porque esa solo era la introducción. Isaías 43. Y vamos a verlo a partir del 1. Isaías 43 nos dice: ahora sí, ahora así, dice Rosy. ¿Quién dice? Jehová. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, creador mío, oh Jacob. Formador tuyo, formador mío, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre. Y dice aquí una gran promesa: mío eres tú. ¿De quién es usted? De Jehová. Usted no es ni de su señora, ni de su señor, ni de su papá, ni de su mamá. Usted y yo somos de Jehová. Número 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Ajá, nadie dice amén. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Número 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba he dado por ti. Número 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Número 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Aleluya. Una de las cosas que está diciendo su palabra, y dice primero en el versículo 43:1, así dice Jehová, que Él es el creador, que Él es nuestro formador, que Él es el que nos puso nombre, que Él es el que nos dio una identidad, que Él es a quien le pertenecemos, que no le pertenecemos a nadie más, que simplemente nadie puede venir a hacer con nosotros lo que quiera porque le pertenecemos a Él.
es poder identificar a quién pertenezco. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es mi Dios y propietario. Y tenemos el sello del Espíritu Santo que decimos soy propiedad de Él. Y si el enemigo quiere venir y decir no, lo siento, le pertenezco a Él y tengo a un Dios que me guarda, que me protege y que me respalda. Ese es nuestro Dios. El número 2 dice, 43:2. ¿Qué dice la palabra? Cuando pases por las aguas. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando pases por el fuego. No podemos evitar pasar por ahí. No podemos evitarlo. Vamos a pasar por el agua. Vamos a pasar por el fuego. Pero el Señor me está diciendo y les está diciendo que cuando pasen por las aguas, dice, yo, Jehová, estaré contigo. Cuando sientes que te estás ahogando, yo estoy contigo. Cuando sientas que el río es turbulento, yo estoy contigo. Cuando sientas que estás en la barca y que la tormenta lo azota, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque hemos de pasar por ahí. Pero la promesa inquebrantable es que Él está conmigo. Su palabra dice, Jesús lo dijo, que Él estaría con nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que Cristo vuelva. Es necesario que yo me vaya, pero dejaré otro consolador, quien estará con ustedes todos los días hasta el fin. Y realmente sería tan emocionante que podamos entender, que podamos saber que aunque el agua está hasta el cuello, que aunque el calor quema, que aunque la barca sentamos que se está hundiendo, podamos saber que Él está ahí. ¿Por qué? En el versículo 3 nos dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo. Él dice, tú eres mío y yo soy tuyo. Usted tiene, dice, Él es mi Padre, pero también usted tiene a quien clamar y es a Él. Me dice, mío eres tú, eres de mi pertenencia, eres mío y eres mío. Pero también me dice en el versículo 3, porque yo, Jehová, Dios tuyo, yo soy tu Salvador. Yo, dice el Señor. Entonces, si nosotros realmente pudiéramos entender la grandeza de este pasaje, en el cual puedo ir, que si Él me besa, yo lo puedo besar, en que si Él me abraza, yo lo puedo abrazar, en que si Él me habla, yo le puedo hablar, en que si Él está conmigo, yo estoy con Él, en que si Él me busca, yo lo busco a Él, en que si yo sé que Él está ahí, yo puedo ir a Él, en que pudiéramos reconocer que la presencia de Dios está con nosotros cada día de nuestras vidas, aunque haya agua, aunque haya turbulencia, Él está ahí y permanece ahí. Iriquina Maisa. ¿Por qué? Porque Él nos ha redimido. Él nos ha dado un nombre. Él nos ha dado una transformación. Él nos ha hecho suyos, de su propiedad. Debemos de reconocer que Él es nuestro creador, que Él es nuestro Padre. Pero muchas veces nos cuesta reconocer que es nuestro Padre, porque hay una figura de orfandad que nos impide ver que Él es nuestro Padre, que no sabemos a quién clamar, que no sabemos a quién pedir, que no sabemos a quién ir.
Y podemos pasar por ese fuego. Podemos sentir que quema. Pero tenemos que tener esa convicción de que Él está ahí y que no arderá ese fuego en nosotros. La palabra de Dios dice que cuando Sadrach, Mesach y ¿cómo se llamaba el otro? Muy bien, por si están en atención. Fueron metidos al horno. Dicen que no se quemaron porque el Señor los protegió del calor de las llamas y salieron como si nada. Hay momentos, y el pastor lo compartía en la mañana sobre el silencio de Dios. Hay procesos en los cuales podemos sentirnos solos, donde Dios no permite que la mano humana te ayude o te levante o te saque adelante, porque lo que Él quiere es que su mano sobrenatural pueda ser manifestada. Hay momentos en los cuales podemos decir: Dios no contesta, Dios no me responde, o ya no lo escucho, pero es porque Él desea ser glorificado en el momento perfecto. Y analizaba cuando los discípulos estaban en la barca, y dice que estaban en la barca y la barca tenía turbulenta, y dice que el Señor estaba dormido en la barca. Y le decían de los discípulos: Señor, levántate, que mira que perecemos, porque está durmiendo en medio de la tormenta. Él no estaba dormido. Él no estaba dormido. Pero a veces se esconde para poder saber qué hay dentro de nosotros. A veces se esconde para saber a quién clamamos, a quién le creemos o en quién seguimos confiando. A veces se esconde para ver si esta promesa que tiene Isaías, que dice que Él está conmigo, yo la recuerdo. A veces se esconde para poder saber realmente que si esas promesas están en nuestro ser y poder buscarlo a Él. Los discípulos dice que clamaron y comenzaron a llamarlo y decirle: Señor, 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 perecemos. Y Él vino y cayó la tormenta. ¿Por qué? Porque ese Cristo es el que cambia los tiempos, porque ese Cristo es el que cambia atmósfera, porque ese Cristo es el que hace la transformación, porque ese Cristo es el que va a venir y sacarnos, ya sea del foso de los leones, del horno ardiendo, del río tempestuoso, de las aguas que vienen y nos azotan. Lo hará únicamente Él. Pero ¿cuándo va a hacerlo también? Cuando tengamos esa convicción y agarrémonos de esa promesa que Él está con nosotros. Porque no es el diagnóstico médico, no es por la escasez, no es el problema familiar, es poder recordar que la situación que estamos viviendo, Cristo es ahí. Y que solo en Él podremos tener una libertad y una respuesta. Es poder recordar eso. Vamos a pasar el dolor, sí, pero en medio del dolor Él está ahí. Vamos a pasar escasez, pero en medio de la escasez Él está ahí. Vamos a pasar enfermedad, pero en medio de la enfermedad Él está ahí. Vamos a ser perseguidos, pero en medio de la persecución Él está ahí. Porque Él ha prometido estar, y así como ha estado desde los antiguos tiempos, lo seguirá estando y seguirá estando hasta el final. ¿Por qué? Porque somos su preciosa creación. Porque nos sigue amando con amor eterno. Y seguirá ahí. Seguirá ahí. Ahora bien, hay cosas en las cuales nos provocan desánimos, estancamientos, o hasta nos dejamos ahogar porque olvidamos que Él estaba ahí. En la vida hay situaciones y problemas en los cuales no podemos entenderlos. Y como cuando muchas veces queremos emprender algo y decimos: ¿por qué no avanzamos también?
Y quiero que vayamos un ejemplo más para que podamos cerrar. Josué, y vamos a leerlo del 1 al 9. ¿Qué sucedió con Josué? La palabra de Dios dice que cuando Moisés falleció, Josué tuvo que tomar el mando. Josué 1, del 1 al 9. Amén. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, número 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho. El Señor dice, cumplo la promesa. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. ¿Quiénes dicen amén? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Amén. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Sigamos, 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de las cuales juré a los padres que le daría de ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mando. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando otra vez, que te esfuerce y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Aleluya. El Señor viene y le dice a Josué, te he puesto una misión, te he puesto un trabajo. Y le dice, y es cierto que podrás estar acongojado, triste y emocionalmente muy malo, pero sin embargo le dice, yo estaré contigo, porque nadie podrá hacer frente a lo que yo prometí sobre tu vida. Nadie podrá hacer frente a la promesa que yo he dado a mi pueblo y a mi casa. Y una de las cosas es que dice que hay momentos en los que podamos estar ahí, pero sin embargo el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Aprendíamos en nuestro altar de oración, espera en el Señor, confía y sé valiente. Espera en Él y sé valiente. ¿Por qué? Porque pacientemente esperé en el Señor. Él escuchó mi voz y escuchó mi clamor. Eso dice el Señor. Y hay dos cosas importantes, iglesia. Una es creer en la promesa, pero también es el creer en el Dios. Creo en mi Dios, pero también debo de creer y tener fe que la promesa será hecha. Y la promesa de Dios es que pase lo que pase, que venga lo que venga, Él estará con nosotros, porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Yo estoy contigo donde quiera que tú estés y en lo que tú propongas hacer. ¿Por qué?
porque solo usted sabe quién es Dios. Iriquina Beisa. Porque cuando usted ha creído en ese Dios, Dios se manifestará. Cuando usted acompaña esa promesa y vida en usted y se aferra a ella, es Dios quien se manifestará. Cuando usted se mantiene en pie, aunque sea tambaleado, aunque sea zarandeado por una corriente fuerte, usted sabe que Dios está ahí para sostenerlo, porque Él lo cumplirá. Porque Él seguirá interviniendo y poniendo la mano sobre sus hijos, sobre los que escogió, sobre los que formó, sobre los que redimió y sobre los que le pertenecemos. Y hoy podemos decirle: te pertenezco y mío eres tú. Y puedo seguir creyendo en que tus promesas son sí, amén y amén, porque Él las ha de cumplir. En Él esperamos y Él nos escucha y contesta nuestro corazón. Pero seamos fieles, valientes, esforzados para poder continuar en este camino que Dios nos ha dado y poder recordar y poder saber que Él está con nosotros hasta el fin. Y esa es una promesa inquebrantable, que aunque usted falle, aunque yo falle, Él está ahí y no se irá. Póngase de pie. Iricosa la maiso da queisa. Ya no quiero estar lejos de ti. Me presento ante ti. Hay momentos que no los va a solucionar la familia. Hay situaciones que no lo solucionan los amigos. Hay situaciones que no las va a solucionar la iglesia. Solo lo hará la presencia de Dios y únicamente Él. Y hoy nos presentamos ante ti, Señor. Y aunque nos sintamos abatidos, y aunque el calor pueda sentir que quema, sabemos que no arderá la llama en nosotros, porque eres tú quien ha de librarnos. Que aunque nos agiten las aguas, tú nos rescatas, porque tú eres el que detiene los vientos, el que detiene las aguas, y es su poder maravilloso. Mis ojos no te ven, pero mi corazón te siente. Y estás aquí. Y yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y recórdala en su la queso. Nadie puede detenerme. Y recórdala la baisa da queso. Mi corazón te siente. Estás aquí, no son cosas de mi mente. Tócame y lléname. El león está aquí, su rugido suena fuerte. Él es el grande, nadie puede detenerme. Así es, Señor. Nadie puede detenerte a ti, porque es su poder manifestado, es su gloria manifestada, es tu presencia manifestada, es tu unción manifestada. No me dejas ir. Eres un gran Padre. Eres un buen Padre. Sé que estás Hoy echamos fuera, Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de orfandad que nos ha hecho creer que estamos solos, cuando sabemos que tenemos a un Padre poderoso, que eres tú, un Dios de lo imposible, un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que está ahí para confortarnos, para levantarnos, para consolarnos,
para amarnos, no me dejas para poder reconocer ir. que no estamos Eres un solos. buen Padre, sé que Yo estás cosa la maiso da aquí, keisa. dispuesto a Ora maiso da cosa la maiso da keisa. Así es. Eres un Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Dirigisa la isa de aquí. Dispuesto a Dirigisa la isa de aquí. no me dejas ir. Así es, Señor. Un buen Padre. Gracias, Dios. Espíritu de Dios, Tu poder descienda. descienda. Es tu poder manifestado. Es tu gloria manifestada. Porque es tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eres tú, mi Señor. Eres tú, mi Señor. Tu voluntad, buena, agradable y perfecta, cumpliendo un propósito para el cual nos llamaste, nos escogiste y nos redimiste. Y es en ti quien confiamos, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro ayudador, tú eres ese Dios grande, tú eres ese Dios maravilloso, tú eres ese Dios poderoso. No hay nadie como tú, y así como en el cielo tu voluntad es cumplida aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Que tu poder descienda, que tu poder sane, que tu poder restaure, que tu poder llena, que tu poder transforma. Tu voluntad como en el cielo. Para de queisa laisa, o para de dera baisa da queisa, o para de queisa, Que estás aquí, porque yo Jehová, dispuesto a abrazar. Dios tuyo soy, No me dejas y tú eres mío, ir. Eres y yo soy tu hacedor. Padre. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin. Eres un buen Padre. Eres un buen Padre. Sé que estás aquí, Dirigisa la isa na mesa. dispuesto a abrazar. Eres grande, te amamos, Me dejas exaltamos tu nombre en esta mañana, Eres un adoramos tu nombre en esta mañana, Sé que estás aquí, porque hemos reconocido dispuesto a abrazar. y ricorso la isa na mesa, tu paternidad, Dejas ir. a quien sabemos que está con nosotros. Buen Padre. Gracias, Dios, Tu poder porque eres tú manifiesto en nuestras vidas, en nuestras generaciones. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendices nuestras vidas y nuestras generaciones son bendecidas, Señor, hasta 1000 generaciones. Declarando, Padre, que tu promesa, que yo y mi casa serviremos a Jehová, es cumplida en esta casa, Señor. Que eres tú manifiesto, que tu palabra, Señor, que siempre hemos prosperado en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, será hecha vida, oh Dios, en el nombre de Jesús. Que todo lo que tocare la planta de nuestros pies es declarado bendito. Que todo lo que tocare nuestras manos es declarado sano y próspero en el nombre de Jesús. Que tu poder y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, es renovada en esta casa, y que traes libertad para que seas tu manifiesto y sea tu gloria en este lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ricosa, obra de casa. Así es, Señor.
poderoso Dios. Santo eres tú. Grande eres tú. Como en el cielo, mi Dios. Aleluya. 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 Santo. Bendito. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque sé que aunque pasemos por las aguas y pasemos por el fuego, tú estás con nosotros y permanecerás ahí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Abrace fuerte a su hermano. Y recuerde que Dios está ahí siempre.